Fíjense ustedes que 1 de cada 4 personas ha consultado a algún profesional de la salud mental. Fíjense que si lo comparamos con el hecho de que 1 millón de pacientes se atiende en la red pública y alrededor de 822 en la atención primaria, este es un tema extremadamente relevante y las autoridades de salud lo están relevando por todas las implicancias que esto tiene. Hace algunas semanas también queremos contarles que comenzó la tramitación del proyecto de ley integral de salud mental, que establece varias situaciones, varios deberes también y varios cambios que por supuesto tienen como objetivo fundamental hacernos cargo de esta problemática, pero también la inclusión social y el abordaje integral a las necesidades de las personas con enfermedades y trastornos mentales. ¿De qué se trata exactamente? Se lo vamos a preguntar a la jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, Javiera Erazo. Javiera, gracias por estar con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Gracias a ustedes por invitarnos. Estamos muy contentos de hablar del proyecto de ley. Maravilloso, porque queremos también hacernos parte de esa problemática como universidad, como radio, y sobre todo porque queremos también, Javier, a ver si nos puedes ayudar en esto, entender cuál es el panorama, ¿no? Porque según cifras del estudio Monitor Global de Salud 2023 o Monitor Global de Salud 2023, un 66% de los chilenos cree que la salud mental es el mayor problema de salud que enfrenta el país en la actualidad. A ver, ¿qué nos dicen estas cifras? Lo que nos dicen estas cifras es que los chilenos, al igual que gente de todo el mundo, han empezado a identificar en la dimensión de la salud mental como una dimensión importante para ellos, ¿no? Para sus vidas cotidianas, para su familia, para sus amigos. Identifican que esta dimensión de la salud, que muchas veces ha sido históricamente postergada por la transición epidemiológica que han vivido los países, por los cambios de estilos de vida, por la experiencia que tuvimos todos durante la pandemia de COVID, ahora es más importante para las personas que nunca. Claro, pero lo que quiero también es vincular esto a un aumento importante, ¿no?, en situaciones de salud mental. O sea, cuando decimos que 1 de cada 4 personas ha consultado a algún profesional, ¿esto te habla también de una tendencia que va en aumento en Chile? En términos relativos, las prevalencias, los problemas de salud mental de las personas, sobre todo los más graves, se han mantenido relativamente estables, pero lo que ha cambiado es cuán importante es esto para las personas, ¿ya? Y hay algunos grupos, como niños, niñas y adolescentes, que los últimos eventos les han afectado, y los cambios en los estilos de vida les han afectado de una forma bien singular, ¿no? Más que a la mayoría, ¿no? Como para los niños viven en un mundo donde están creciendo, donde hay redes sociales, donde los cambios en las formas de vida y de la parentalidad se han modificado. Entonces, en algunos grupos hemos visto cambios sustantivos, pero además hemos visto cambios en una valoración social de la dimensión de la salud mental como algo que es importante en la vida de las personas, ¿no? Quizás cuando hablamos con personas mayores nos dicen, pero esto siempre pasaba, pero a mí... y dicen cosas bien estigmatizantes, ¿no? Como me dan un palmazo y se acaba el problema, ¿no? Como que antes no era una preocupación, ¿no? No es que no existía el fenómeno, era que las personas no lo valoraban como una dimensión tan radicalmente importante para sus vidas. Totalmente. Y sobre todo, Javiera, es que si tenemos un presidente que ha reconocido, ¿no es cierto?, sus propias situaciones en materia de salud mental y que ha señalado cuán importante es entonces abordarlo, cuéntanos cuál es el espíritu que tiene esta ley y de qué manera puede favorecer en un montón de ámbitos a las personas que tienen o padecen algún problema de salud mental. Lo que tú señalas es súper importante. Una de las materias a abordar es el estigma, ¿no? Que nos atrevamos a hablar de esto de una forma que sea conducente a mejorar la salud de las personas, ¿no? Que no solo sea un lugar común, sino que sea posible hablar de nuestros problemas de salud mental, de los de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros hijos, pero de una forma además que conduzca a que nos sintamos mejor. Eso es uno de los objetivos. Y el presidente Boric ha sido como un ejemplo mundial de cómo uno puede ser una autoridad y vivir una vida plena sin que sea un problema tener un problema de salud mental, ¿no? O que no inhiba que uno pueda tener una vida pública.
Y lo otro importante del proyecto de ley es que tiene 4 dimensiones grandes, podríamos decir. Una es la promoción y prevención, ¿no? Que el Estado en su conjunto asuma tareas que van a mejorar la salud mental de todas las personas que viven en el país antes de enfermar, ¿no? Que construyamos salud, que las acciones del Estado vayan dirigidas siempre a evitar que enfermemos, que estemos lo mejor posible. Esa es una dimensión importante. Otra dimensión importante tiene que ver con generar condiciones para que los cuidados, la atención de las personas que han sido diagnosticadas con problemas de salud mental sean lo mejor posible, ¿no? Sobre todo para problemas de salud mental comunes, que la mayoría, como tú señalabas, ¿no? 1 de cada 4, esto es parecido a los datos internacionales. La mayoría de nosotros a lo largo de nuestras vidas, en algún momento vamos a enfrentar un problema de salud mental común. Depresión, ansiedad, una respuesta intensa a un evento vital. Y también, y esto quizá hay unas experiencias que son menos comunes, que es tener un problema grave de salud mental, que es que las personas que enfrentan esas condiciones de salud estén especialmente protegidas, ¿no? Correcto. Que resguardemos tanto sus derechos en la atención, como que reciban cuidados que sean efectivos, porque todos hemos vivido, o de cerca, ya sea no en nuestras familias directas, pero en alguien cercano, lo difícil que es vivir la experiencia de no recibir cuidados. Y absolutamente. Una última dimensión, que es la inclusión social, ¿sí?, de ese grupo de personas. Perfecto. ¿No? Que no solo reciban atenciones médicas, sino que si yo tengo un hermano que vive con esquizofrenia, yo pueda tener la tranquilidad de que él va a tener un lugar donde vivir, que va a estar acompañado para acceder al empleo, que va a estar acompañado para poder terminar su escolaridad, ¿no? Si yo soy un chico de 15 años que ha sido diagnosticado con un trastorno bipolar grave y tuve que estar 3 meses fuera de la escuela para recuperarme, que hay un proceso de inclusión escolar, de vuelta en la escuela, ¿no? Que justamente que aquellos que tienen los problemas más graves nunca estén solos ni solas. Claro. Javiera, conversamos a esta hora con Javiera Erazo, jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Precisamente al presentar este proyecto, el presidente Gabriel Boric dijo lo siguiente, que la terapia no debería ser un privilegio, debería ser un derecho. Si se promulga esta ley, ¿se podría considerar un avance respecto de aquello? Te lo pregunto porque, claro, en Chile todavía sigue siendo muy difícil el acceso a la terapia. Es verdad que hay instituciones que otorgan terapias a precios muy reducidos, pero no es lo que abunda, lamentablemente, y muchas personas no pueden seguir adelante con los procesos terapéuticos, primero porque no son reembolsables o el reembolso es muy bajo, entonces terminan las terapias siendo para aquellos que las pueden pagar. ¿Cómo cambia esta ley eso? La ley cambia justamente para aquellos que son la mayoría de los chilenos que tienen un seguro de salud como FONASA, es asegurar que haya condiciones para una mejora progresiva de los servicios que proveemos en la red pública de salud. Eso y asegurar que sea la forma más costo efectiva y costo eficiente, es decir, que el gasto público crezca en esta materia, pero crezca de una manera donde le demos certezas a la comunidad que crece de la forma más efectiva, ¿no? Que la plata, cada peso que gastamos en salud mental está bien guardado y que tenga mecanismos para abordar esta disparidad que hay con salud física, con otras dimensiones de la salud, ¿no? Porque esto le ha pasado a todos los países, no somos los únicos, pero pasa que los países tienen un trato desigual a esta dimensión de la salud, ¿no? Que afecta especialmente a aquellos que enferman, ¿no? Que el seguro no cubre de igual manera, que hay discriminación en los lugares de empleo, es evitar todos esos mecanismos que hacen que haya un tratamiento desigual de la salud mental y los cuidados de salud mental en relación a los otros cuidados de salud, ¿no? Entonces, que yo de aquí a 25 o 40 años pueda decir, yo voy a estar trabajando todavía, trabajando en esta materia, es decir, que lo que hicimos, y si sale este proyecto de ley, que va a asegurar que los cuidados en salud mental han mejorado de forma sustantiva. Y lo otro es seguir mejorando los mecanismos que tiene la ley 21331, que ya está promulgada, que ha permitido algunas mejoras en términos de protección financiera de las personas con seguros privados, y es seguir avanzando en esa dirección, ¿no? Claro, Javiera. No, sí, termina para hacerte una pregunta.
lleva 3 años y ya ha permitido ya que la Superintendencia de Salud haya sacado algunos incentivos para que los seguros privados, las ISAPRES, le den un tratamiento igual en los planes nuevos a las coberturas económicas de salud mental, pero seguir intencionando que se avance en esa dirección con más energía, fortaleciendo la capacidad de la superintendencia para asegurar que eso está pasando. Exactamente. Javiera, otro aspecto que llama la atención de este proyecto es que establece que las corporaciones de asistencia judicial y de representación judicial a personas con discapacidad psíquica, intelectual y de las personas, por ejemplo, que están sujetas a una hospitalización involuntaria, bueno, se les preste este servicio, porque hasta ahora esto no existe. Entonces, cuéntanos un poco cómo se va a producir esa alternativa de ayuda que es tan necesaria y, como digo, que no ha sido parte de lo que son las tareas propias de las corporaciones de asistencia judicial. Sí, por un lado, bueno, es súper importante que las CAJ, las corporaciones de asistencia judicial, tengan un trato pertinente y oportuno a las personas con discapacidad psíquica e intelectual. Yo creo que es bien intuitivo que todos imaginamos que es un grupo que está particularmente expuesto a ser víctima de una vulneración de derechos, a un abuso patrimonial, y no tienen siempre mecanismos de tener a alguien que abogue por sus derechos, ¿no? Que esté de su lado, que ellos no van a pelear en estas circunstancias que son a veces desiguales solos, sino que debe haber una institución del Estado que los acompaña. Y en particular sobre la hospitalización involuntaria, todos entendemos que la hospitalización involuntaria para algunos casos tiene que existir, pero lo que le debemos a las personas que, como Estado, ¿no? Como comunidad, como chilenos y chilenas, como personas que viven en este país, es asegurarle a alguien que si va a ser objeto de una hospitalización involuntaria, va a ser privado de uno de sus derechos más fundamentales, que es el de la libertad de circulación, ¿no? Y de la autodeterminación sobre su propio cuerpo. Que si vamos a tener una medida así respecto de ellos, hay alguien que está siempre asegurándose que eso se hace en su mejor interés y que se hace de acuerdo a cómo la ley lo estipula. Y eso es un abogado, ¿no? Que haya un abogado que defienda sus derechos y que yo pueda reclamar si yo creo que mi hospitalización involuntaria es injusta o inadecuada o no se hizo de acuerdo a los mecanismos que la ley establece, pueda alegar, ¿no? Pero como si soy una de las personas generalmente con discapacidad psíquica o intelectual que es objeto de esta medida, no hay otra forma sino que el Estado provea ese servicio para que se haga realidad de forma patente. Claro. Y por último, Javiera, otro aspecto que llama mucho la atención es que este proyecto modifica otras leyes. Por ejemplo, un tema que nos parece muy, digamos, difícil de creer y de comprender, pero esto ha sido parte, ¿no?, de la historia de la psicología y de la psicología y de las terapias que se aplican no solo en Chile, sino en el resto del mundo, que son las terapias de reconversión que buscan modificar o reprimir la orientación sexual de una persona o su identidad de género. A ver, ¿por qué se liga a aquello? La ley tiene varios mecanismos que están orientados a evitar la discriminación de varios grupos de personas. Algunas de esas, por ejemplo, los modificatorios de la ley 18.600, que es la ley de deficientes mentales, imagínense solo el nombre, ya es discriminatorio. Y este articulado que tú mencionas va en la misma dirección, evitar que en los servicios de salud haya estas acciones que son por su naturaleza discriminatorias. Hoy día la ley ya le garantiza a las personas que su identidad de género y su orientación sexual no va a ser patologizada. Y eso es un gran avance para Chile. Pero en el ámbito de la salud tenemos que garantizar que eso se cumple. Y una de las formas de asegurar que ese principio general de la norma chilena se cumple en el ámbito sanitario es prohibiendo estas prácticas que hoy día, por la evidencia científica que existe, sabemos que producen daño a las personas, que ponen en riesgo su salud y su dignidad. Entonces, en general, nosotros no nos gusta mucho prohibir prácticas a no ser que tengamos evidencia muy certera, como es este caso, de que son una amenaza para la salud de las personas.
Mira, qué interesante, realmente un punto que es valorable. Finalmente, Javiera, conversamos a esta hora con Javiera Erazo, ella es jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Javiera, para que se pudiera, digamos, realizar o más bien se pudiera armar, como se dice, este proyecto de ley, ¿no? O en la presentación más bien de este proyecto, se realizaron 27 diálogos ciudadanos sobre salud mental. A ver, ¿qué conclusiones se sacaron de esos 27 diálogos? Fue un proceso muy hermoso, tengo que decir. Lo que aprendimos en el proceso es que más o menos lo que las personas le pedían al Estado no es nada distinto de lo que acabamos de discutir, ¿no? Tratamos de que el proyecto de ley recogiera de la mejor manera posible los contenidos de los diálogos, y lo que las personas pedían era justamente un trato justo para salud mental, en igualdad de condiciones que los otros problemas de salud con los que viven. Las personas pusieron mucho énfasis en la promoción y la prevención, ¿no? Sobre todo respecto de niñas, niños y adolescentes, como a ellos los cuidamos de forma muy especial, ¿no? Para evitar justamente que tengan problemas en el futuro de salud mental. Y justamente la gente fue muy sofisticada en la forma en que las personas lograron transmitir también que esta es una dimensión de la salud que depende de cada uno de nosotros y tiene que ver con las cosas más privadas de nuestras vidas, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero también tienen mucho que ver con la vida colectiva, ¿no? Con cómo vivimos, cómo nos relacionamos con otros, con las comunidades en las que participamos. Entonces, también las personas que asistieron a esos diálogos pusieron mucho acento en eso, ¿no? Como la salud mental como una dimensión también de la salud colectiva, y que las comunidades también tienen un rol, que el Estado les tiene que resguardar ese rol de protección, ¿no? Que ellos son protagonistas también de este proceso. Y pusieron mucho acento en la protección de derechos humanos y la inclusión social, ¿no? Es decir, que si yo asisto a un programa de cuidados, si yo me hospitalizo, eso es para mejorar mi salud y que no puede significar una amenaza a mi vida que alguien diga que yo tengo un diagnóstico de salud mental o que me certifico mi discapacidad. Eso las organizaciones fueron, sobre todo de personas con experiencia vivida, fue muy sentido, ¿no? Como de poder vivir en una sociedad donde el reconocimiento de tener un problema grave de salud mental no sea una amenaza para el respeto de mis derechos. Y eso yo creo que ya, pues, todo... Perdona. Sí. No, por favor, cierra. El objeto principal de la ley, ¿no? Que es un cambio cultural, ¿no? Que las personas y las familias que hemos vivido a veces con un tabú, con un secreto que no puede ser hablado, nuestras vidas cambian, ¿no? En ese sentido. Ya, pues Javiera Erazo, jefa del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud, queremos darte las gracias por explicarnos este tema. Es de esperar que efectivamente haya unanimidad o la mayor cantidad, por supuesto, de disposición para votar favorablemente esta ley que sin duda va a mejorar la calidad de vida de muchas personas que habitan en nuestro país en materia de salud mental. Eso esperamos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias a ti.